Bueno, muy bien. ¿Se escucha ya en el fondo? ¿Quieren venir para adelante? ¿No? Bien. Bueno, gracias a todos por venir por la lluvia, porque está feo para venir hoy. Gracias a los compañeros docentes que vinieron también. Muchísimas gracias. Bueno, hoy tengo una changa que no es fácil, que es contarles un poco sobre gestión de datos, que en realidad es un tema bastante árido para esta altura de la vida de ustedes. Así que vamos a hacer otro camino un poquito más largo, que es empezar desde la inteligencia artificial, tratando de entender qué es, por qué estamos todos medio locos con la inteligencia artificial. Hay muchas perspectivas, así que hoy van a ser prisioneros de la mía, no queda otra opción. Y después a partir de esto vamos a ver por qué los datos son tan importantes, a pesar de que es un tema que no parece tan atractivo, tan sexy como la inteligencia artificial. Pregunta, levante la mano cuántos de los que están acá usan inteligencia artificial para estudiar. Bien, perfecto. ¿Y cuántos lo usaban en el liceo para estudiar? Todos, perfecto. ¿Y cuántos se entregaron un trabajo completo usando IA en sexto de liceo? Perfecto, bien, bien. Esto es la primera generación casi que logramos que... ¿Y el profesor se dio cuenta? ¿No? Bien. Bueno, no vamos a hablar de eso hoy, pero quería hacer un relevamiento. ¿Ustedes qué edades tienen? 18, 22, 18, perfecto. Muy bien. Me había olvidado que estaban acá. Bienvenidos, bienvenidos. Estaban muy cerca. Bueno, lo primero que les quería destacar es que esta presentación no la hice con inteligencia artificial, a diferencia del trabajo que ustedes entregaron, fue hecha por mí, que eso va a explicar el mal diseño, explica el mal diseño que tiene. ¿Está bien? Pero vamos primero a entender algunas cosas. Para los que son más jóvenes, quizás no tengan por qué entender eso que está ahí, pero lo que dice es que de las 10 empresas más valiosas del mundo, 9 tienen que ver con tecnología. Y de hecho en este momento están en ese lugar por la inteligencia artificial. Todos conocen la más valiosa del mundo, es la primera. ¿Sí? Levante la mano, ¿quién la conoce? Nvidia, ¿sí? ¿Por qué la conocen? Por los componentes de PC. Bien. Tarjetas gráficas. Opa, nos vamos acercando. ¿Ahí hay más? Hay una palabrita ahí que ustedes la tienen que tener. Por los juegos, ahí va, gaming. Bueno, eso no explica por qué está ahí. Sí, las tarjetas gráficas. ¿Sí? Pero bueno, tuvieron un camino, digamos, azaroso, tuvieron bastante puntería para convertirse en la empresa más valiosa del mundo gracias a las tarjetas gráficas. Hay tarjetas gráficas que están alrededor de entre 35.000 y 40.000 dólares cada uno, para que tengan una idea de lo que vende Nvidia hoy en día. Y Nvidia está produciendo menos de lo que se necesita en el mercado, estamos a ese nivel. Obviamente las que están abajo le compran a Nvidia sus tarjetas gráficas, después tenemos otros fabricantes como Broadcom, como TSMC, fabricantes de circuitos integrados. Vivimos en esta locura, es una locura enorme, porque de hecho tenemos titulares como ¿no? Que la IA consumirá en Estados Unidos tanta energía como toda España, eso ya tiene algún tiempo, se supone que ya está pasando, pero la apuesta la redoblan diciendo que Google quiere mandar al espacio su centro de datos porque en el espacio hay energía solar que va a alimentar los centros de datos de manera más eficiente que en la Tierra. Todo locuras, ¿no? Que estamos viendo, todo titulares locos. Y a este titular loco, obviamente, Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, dijo, no me quiero quedar atrás. Dijo, tranquilos, yo los mando a la luna, mis centros de datos, porque van a ser más eficientes desde ahí. Estamos viendo toda esta locura. El objetivo, obviamente, de esta presentación es bajar un poquito a tierra esta locura, una parte de esta presentación. Pero dentro de esta locura también comentarles lo siguiente.
De los dos que están ahí, algunos lo conocen, ¿no? Sí. Vos, aquel. Claro. Conocemos muchos parecidos a él, ¿está bien? Pero todos conocemos a Cristiano Ronaldo. El último pase de Cristiano Ronaldo fue 440 millones de dólares. Y este señor desconocido que desarrolló una aplicación que se llama Windsurf. ¿Conocen Windsurf? Windsurf es una aplicación para básicamente generación de código a través del lenguaje natural. ¿Sí? Bueno, su pase, porque a él Google lo compró. Y Google pagó por él 2.400 millones de dólares. Pagó mucho más que Cristiano Ronaldo. ¿Está bien? No por su empresa, que quede claro, pagó por él 2.400 millones de dólares entre efectivo y acciones de Google. Él es ingeniero en IA. Más locura, ¿no? Toda esta parte de esta locura que estamos viviendo. Pero bajémosla un poco a tierra. Él ahora está en un proyecto, les digo por las dudas, por si les interesa, está en un proyecto de Google que se llama Anti-Gravity, que justamente se puede descargar, es interesante, si quieren verlo. Él es el dueño de ese proyecto. Y están intentando recuperar esos 2.400 millones de dólares. Bien, entonces hay un montón de conceptos que hoy quisiera recorrer con ustedes. Arrancamos tarde, ojalá que lleguemos, que tienen que ver con inteligencia artificial, ingeniería de datos, big data, ciencia de datos. ¿Qué es todo esto? Creo que todos tienen claro el primer concepto. ¿Cuántos antes habían oído hablar de ingeniería de datos? No vale esta fila. No, esta sí, esa fila no vale. Bien, perfecto. Bien. Capaz que para todos es algo nuevo, una especialización nueva, ¿no? Dentro de la ingeniería en computación. Big Data, el concepto de Big Data, bien, está bien. Y bueno, ciencia de datos, supongo que también. Esta fila los conoce todos, no sé por qué. A pesar de tener 18, 20, veo que están. Ojo que acá hay docentes todos, Cuidado con esto. Cuidado con estas filas, Cuidado con ellos. Bien. Ahora, yendo un poco más a tierra de lo que es ciencia de datos y entender que la ciencia de datos es algo importante, es un concepto que, por más que lo utilizamos mucho dentro de la ciencia de la computación, creo yo que es bastante más amplio. Tiene que ver con ese señor que está ahí, que es Jim Gray, ya fallecido hace años, que él dijo, bueno, de alguna manera hay tres paradigmas previos a la ciencia de datos que tienen que ver con, a ver si le invoco con esto, ahí va, no anda, bueno, que tiene que ver con lo empírico, ¿sí? Tiene que ver con lo teórico y lo computacional. Esas son como básicamente las eras que la civilización humana vivió, ¿no? Primero queríamos intentar prender el fuego, descubrir eso mediante experimentos, eso tiene que ver o pruebas, tiene que ver con lo empírico. Muchos siglos después arrancamos con lo teórico, todo esto que están sufriendo ustedes ahora. Esto arrancó muchos siglos después. Lo computacional y sobre todo simulaciones en computadora también arrancaron mucho después. Simulaciones, por ejemplo, de estructuras, ¿no? A ver cuánto soportan el viento, etc. Y la ciencia de datos tiene que ver con empezar a sacarle jugo a los datos que los humanos empezamos a generar ya hace unos cuantos años. Y sobre esa nueva forma de pensar hemos generado muchas cosas en estas décadas. Que buena parte de esas cosas podemos compartir hoy. Por las dudas, si hay duda, levanten la mano. Yo al principio capaz que aprieto un poquito el acelerador para recuperar lo que perdimos, pero me paran. Yo no me presenté, nada. Dígame, mi nombre es Sebastián, dígame Seba, párenme en cualquier momento. ¿Está bien? Y además les voy a preguntar los nombres a ustedes en la medida que vayan interactuando. Bien. La pregunta de fondo es ¿qué es ciencia de datos o qué es un científico de datos? En realidad un científico de datos, yo nunca vi uno de verdad, o sea, que deben ser unicornios, porque son difíciles de encontrar. Fíjese que un científico de datos es alguien que sabe de software, ustedes, sabe de matemática y estadística, ustedes, pero además
sabe sobre un dominio específico. Por ejemplo, sabe de biología, sabe de medicina, sabe de física, sabe de banca, ¿sí? Sabe de retail, lo que hacen los supermercados, sabe de e-commerce. Es alguien que conoce un dominio específico y conoce las herramientas matemáticas y las herramientas computacionales para poder interpretar esos datos y sacarle jugo. ¿Está bien? Entonces un científico de datos tiene que reunir todas esas características. No es fácil encontrarlos, no es fácil. Esta gráfica siempre me gusta compartirla, se actualiza todos los años. Y ahora sobre esta gráfica les voy a contar algo y les voy a hacer una pregunta, así que prepárense. Eso muestra de alguna manera los datos que nosotros generamos como humanos por minuto. Por ejemplo, no sé, Fortnite, ¿no? 1563 horas de streaming, de video, se disponibilizan por minuto. Bueno, ya tenemos acceso a Google Gemini, que eso bueno, es la inteligencia artificial de Google. 8.774 visitas por día, eso ya, por minuto, perdón, que ya debe haber sido superado. Cantidad de horas que se vende Netflix, 362.962 disponibilizadas. Bueno, ahí aparece de todo, ¿no? Siri, Snapchat. No sabía si se sigue usando Snapchat. ¿Alguien usa Snapchat acá? ¿Nadie? Bueno. Pregunta, ahí aparecen varias empresas, ¿está bien? Aparecen productos. Siri, LinkedIn, acá aparece Microsoft. La pregunta que les quiero hacer es, esas empresas que están atrás de esos productos, está Google, está Microsoft, puede ser que esté Amazon metido adentro, bueno, está Airbnb. ¿En qué se parecen esas empresas? ¿Qué características tienen? ¿Qué podrían decir sobre ellas? ¿Tu nombre? Bien. ¿Y tu nombre? Facundo. ¿Allá levantó la mano o no? Por acá. Son tecnológicas. ¿Y tu nombre es? Tadeo. Facundo y Tadeo. ¿Toda es tecnología relacionada con la comunicación de algún tipo? Bien, ahí va. Hay tecnología de la información y también comunicación. ¿Y tu nombre es? Leandro. Bien. Bueno, correctísimo lo que ustedes dicen. Son empresas que ya nacieron tecnológicas. Y por lo tanto, cuando nacieron, ya sabían que su negocio iba a estar en los datos. Algunas no, excepcionalmente no. Por ejemplo, Netflix no nació como una empresa de datos, nació como una empresa que alquilaba DVDs. Después convirtió su negocio, Amazon lo mismo, pero lo convirtieron a tiempo y hoy son empresas que viven gracias a los datos. Sobre esto no hay duda. ¿Está bien? Y de hecho, son parte de las empresas más valiosas del mundo por ese motivo, seguramente por ese motivo. Ustedes como futuros ingenieros, perdón, por las dudas, todos ingenieros en computación, ¿no? ¿No? Ah, perfecto, pero todos en computación. Perfecto. Bien. Vamos a tener otro objetivo importante, que es qué pasa con la mayoría de las empresas que no son estas, porque la enorme mayoría de las empresas con las cuales nosotros interactuamos no nacieron digitales. Y tienen problemas, grandes problemas, que los vamos a ver ahora, y que tenemos que ayudarlas de alguna manera porque están necesitando muchos ingenieros para empezar a parecerse a estas. Todas ahora quieren sacarle jugo a sus datos y hacer dinero con esos datos. Vamos a ver algunos casos, ¿sí? Pero hay muchísimos. Algunos casos incluso que hemos trabajado directamente. Algunos. Bueno, Siemens, esto lo han visto en la ruta, ¿no? Estos molinos, estos aerogeneradores, los han visto. Bueno, Siemens es interesante lo que hizo porque además de tener su negocio de que te vende un aerogenerador y vos lo instalás, bueno, en realidad se dio cuenta que tenía otro servicio interesante para hacer y lo que hizo es poner 300 sensores dentro del aerogenerador. Esos sensores transmiten en tiempo real datos a Dinamarca.
En Dinamarca tienen básicamente un ejército de científicos de datos que analizan esos datos. Más o menos 200 gigas de datos por día transmiten a su centro de datos en Dinamarca. ¿Y saben qué hace con eso Siemens? Lo que hace Siemens es anticiparse a que se rompa. O sea, gracias a los datos, pueden mandar una alerta a quien lo compró y decirle, ojo, porque dentro de algunas horas puede empezar a fallar. Y eso se llama mantenimiento predictivo. Y esto que parece una bobada, no es una bobada, porque ahora Siemens, desde el punto de vista de negocio, te vende el generador y al mismo tiempo te vende una suscripción que vos le pagás por mes para acceder a ese servicio de mantenimiento predictivo. Es bien como una empresa que no nació con los datos, se empezó a convertir. John Deere, este es un ejemplo impresionante. John Deere, nadie lo asocia a los datos, creo, no sé, capaz que ustedes ya lo asociaban, pero básicamente se dedica, desde que nació, a construir tractores, maquinarias para el agro. ¿Sí? Y estas máquinas, hoy diría que prácticamente todas están conectadas, sobre todo las modernas obviamente, están conectadas a Internet. Y están todo el tiempo recogiendo datos y a su vez John Deere lo que hace es integra esos datos con datos de proveedores. Ellos compran datos, por ejemplo, datos de clima, datos de suelo, y lo integra con los datos que la máquina recoge para después entregarle información al dueño de la máquina. Información de ahorro de combustible, información asociada al ahorro de la colocación de productos. Inclusive tienen un caso muy interesante que le saca fotos a los granos de maíz y en función del color puede determinar la calidad del grano en tiempo real, o sea, lo ve el conductor que está manejando la máquina. ¿Sí? De nuevo, esto requiere todo un negocio de datos de la empresa. Starbucks tiene una plataforma de datos que se llama DeepBrew. Analiza millones de transacciones que hacen las personas que compran su café en Starbucks y les manda mensajes personalizados por medio de la app a partir del clima, a partir de lo que sus clientes toman, a partir de la estación del año, etcétera, diciéndole, vení, tomá este descuento en la bebida que a vos te gusta y te la van a mandar en el momento justo. Y eso es ciencia de datos bien aplicada. Pero además utiliza datos que compran para saber dónde instalar el próximo local. Hay empresas que tienen muchísima información sobre cómo nos movemos. Por ejemplo, las telefónicas. ¿Sí? Las telefónicas tienen mucha información sobre, gracias a que el teléfono está siempre prendido, en qué lugar estamos, saben mucho de nosotros, en fin. Hay empresas que venden datos a empresas como Starbucks para poder analizarlos y tomar este tipo de decisiones. No es al azar donde colocan los locales. ¿Sí? Aplicaron ciencia de datos para eso. Alguien algún día iba a tener que explicar por qué hay un Starbucks cerca del aeropuerto. Una cosa, todos lo vieron, ¿no? Y sin embargo, siempre hay gente. Y esto es impresionante. El Rolls Royce, el Rolls Royce es conocido, todos conocen la marca del Rolls Royce, ¿sí? Pero lo conocen por los autos. Bueno, en realidad hace más dinero por las turbinas de avión. Buena parte de las turbinas de avión son de Rolls Royce. ¿Sí? Y lo que tiene es impresionante, lo que tiene es un gemelo digital de cada turbina. O sea, un gemelo digital es un pedazo de software que está entrenado con datos de miles de horas de vuelo de turbina, y ese gemelo digital se comporta como la turbina. Por lo tanto, la pueden estresar, no a la turbina, sino al gemelo. Le pueden aumentar la temperatura, le pueden bajar la temperatura, le pueden aumentar las revoluciones, bajar las revoluciones. Y además pueden hacer mantenimiento predictivo de las turbinas. Habitualmente lo que pasaba era que la turbina había que desarmarla cada X cantidad de horas de vuelo. Y hoy algo parecido a lo que hace Siemens lo hace Rolls Royce con las aerolíneas y le dice, bueno, es momento de hacer mantenimiento de tal pieza de la turbina. Más ciencia de datos, ¿no? Más científicos de datos que saben de ciencia de la computación, saben de matemática y de estadística, pero además saben de mecánica, en este caso saben en concreto cómo funciona una turbina.
Les quiero mostrar ahora el peor caso de la historia para mí, el peor caso de la historia. De excelente ciencia de datos aplicada, pero mal ejecutada. ¿Qué es este? Target es un supermercado norteamericano, muy famoso, está en todos lados. Pregunta, Leandro, ¿dónde está? Acá está Leandro. Leandro, cuando vas al supermercado y vas a comprar algo y vas a pagarlo, ¿qué es lo primero que te piden? ¿Qué te preguntan? Si quieres algo más, pero en el supermercado grande. ¿Cuál puede ser la pregunta? Antes de decirte hola. O te dice hola y enseguida te dice, antes, si sos cliente. Si sos cliente. Y si sos cliente le das tu cédula. Y con eso juntas puntos y te dan vasitos y cosas. O te dan como unos stickercitos. Una tarjeta, la tarjeta del supermercado. Bueno, acá el compañero me dice, bueno, en el supermercado cerca le dice, bueno, ¿tenés la tarjeta de qué supermercado es? De votos. ¿Tenés la tarjeta del cliente? Bueno. En realidad lo que están haciendo los supermercados es empezar a recoger qué compramos. Y perfilarnos, ¿está bien? Y eso, ahí aplican ciencia de datos o hacen lo que pueden. Este supermercado lo hace mucho tiempo que lo hace, pero miren lo que hizo. Un desastre hizo. Porque se dio cuenta, primero que sacó una tarjeta para varios tipos de clientes, en particular sacó una tarjeta para futuras mamás. Por eso está la embarazada ahí. Entonces, cuando una mujer iba a ser futura mamá, podía pedir la tarjeta de futura mamá y le daban descuentos en todos los productos asociados. Incluso lo podía usar cuando ya era mamá. Y esto lo hicieron durante años. ¿Y saben qué se dieron cuenta? No solo se dieron cuenta con mucha precisión los productos que compraban las futuras mamás, sino que los sacaban por trimestre. Entonces decíamos, en el primer trimestre, las mujeres en general compran crema sin olor porque tienen náuseas. Entonces, compran algunos productos que tienen hierro, compran determinado tipo de producto. Esos datos son espectaculares, o sea, se aplicó muy buena ciencia de datos ahí. ¿Se entendió lo que hacían? ¿Sí? Ahora, lo que en un momento aparece un área dentro de las empresas que es media misteriosa y nos tiene que dar un poco de miedo a los ingenieros, que es el área de marketing. El área de marketing vino y dijo, bueno, quiero hacer una campaña y felicitar a todas las futuras mamás, si ya sabemos quiénes son. Aunque no nos dijeron, porque sabemos qué producto compran. Y con alta probabilidad sabían. Bueno, mandaron correos, lo recibió una adolescente de 15 años, el padre se quejó. Bueno, en realidad el supermercado se enteró antes que el abuelo que ella iba a ser mamá. Después si lo googleé van a ver que fue un escándalo en Estados Unidos. O sea, acá lo que tenemos es muy buena ciencia de datos aplicada desde el punto de vista tecnológico, muy mal usada desde el punto de vista humano. Bien, para lograr todo esto aparece el concepto de Big Data que hoy cuando me pregunté casi todos levantaron la mano, que podemos decir que tiene 5 características, que por algún motivo todas empiezan con B corta, por suerte, así que son fáciles de recordar. La primera es el volumen. Cuando hablamos de Big Data en general hablamos de muchos datos. Estamos hablando de terabyte o exabyte de datos en reposo, quiere decir que están almacenados en algún storage. ¿Qué empresa puede tener exabytes? ¿Qué se imaginan? Cloudflare, sí, claro, sí. Google, bien, Microsoft. ¿Empresa uruguaya? Podría ser, no sé, si tiene tanto dato, ¿no? Porque ahí precisás tener como acceso a humanos generando datos, muchos humanos en general. ¿No? Podría ser Mantel, por ejemplo, AUTE. Podría ser. Pero me gustaron los dos casos. Empresas públicas me gustaron. Bueno, hoy están todos los contadores de UTE conectados online y mandando medidas, creo que cada, no sé,
un minuto, no sé. O sea que tienen mucho volumen de datos. Por un lado volumen, por otro lado velocidad. ¿Sabía que los datos se pueden mover rápido? Un caso de eso, sin duda que es el streaming, ¿no? Pero hay casos parecidos al streaming que tienen que ver con datos puros, no necesariamente imágenes. Por ejemplo, lo que vimos de Siemens, ¿sí? O plantas industriales que lo que hacen es todo el tiempo están generando y mandando datos en tiempo real para ser procesadas. ¿Cómo, perdón? Bien, los juegos en línea son muy buen ejemplo. Son otra usina de generación constante de datos que se están moviendo. Y las redes sociales ni que hablar. O sea que todo lo que tenga que ver con datos en movimiento es un gran desafío. Después tenemos variedad, que es un poco la más aburrida, porque tiene que ver con que muchas veces no solo tenemos una base de datos, también tenemos documentos, tenemos correos electrónicos, algo que abunda en las empresas que son las planillas Excel. ¿Sí? Todo eso es parte del problema, porque no solo, ojalá todos los datos se parecieran, son distintos, hay variedad de formatos y como tal tenemos que vivir con eso. ¿Sí? Después tenemos la veracidad que tiene que ver con la calidad de datos, que le vamos a ver más adelante, que hay que medir si los datos son correctos. ¿Está bien? Inumet tiene tenía una estación meteorológica en el aeropuerto de Carrasco. Entonces cada tanto te manda lectura de temperatura de 400, 500 grados centígrados, y yo decís, pará, no, pero tanto calor no hace. Y tiene que ver con que despegó un avión, aterrizó un avión y los gases pasaron cerca. ¿Sí? O sea que siempre tenemos que estar todo el tiempo y cada vez más midiendo la calidad de esos datos, en particular que sean veraces. ¿Está bien? Y obviamente, nada, ninguna empresa se mueve si no está la última vez de valor, o sea, valor que efectivamente esos datos entreguen algún valor, sea en una empresa o sea para la ciencia, ¿está bien? No tiene por qué ser necesariamente un valor económico. Pero básicamente estas son las B que tenemos asociadas a la Big Data. Eso quiere decir que un problema es de Big Data, sí, bueno, combina alguna de estas características. Ahora bien, ¿qué es la inteligencia artificial? Hasta acá hablamos de datos, muy por arriba, pero todavía no explicamos qué es la inteligencia artificial como para, de alguna manera, darle sentido a la primera tabla, que nos mostraba empresas tan valiosas, ¿no? ¿Alguien se anima a decirme una definición en criollo de inteligencia artificial sin decir ChatGPT? ¿No? No es fácil, ¿no? Un sistema al cual le entras datos, los procesa y te tira otros datos. Bien, un sistema que recibe datos, los procesa y me quedo con esa definición. ¿Alguna más? Un asistente con mucha memoria para almacenar datos. Ahí estás pensando en algo como ChatGPT. Bien. Me quedo con estas definiciones por ahora. Por acá, ¿alguna otra definición? ¿No? Te señalaron a vos. ¿Tu nombre cuál es? Sí. ¿Cómo? Belén. Dale. Es una muy buena respuesta. Si hubiera respondido lo mismo, si me llaman así. Bien, ahora voy para ahí a buscar respuestas. Bien, tuvimos que sacar un video por el problema técnico. Yo tenía un video de la película El Código Enigma. ¿Alguien la vio el Código Enigma? ¿Sí? Tienen que ver el Código Enigma. Tienen que abandonar esta facultad si no ven el Código Enigma. El Código Enigma habla sobre una faceta de la vida de Alan Turing. Alan Turing hizo varias cosas en su vida. Una fue ayudar a desencriptar el Código Enigma, el código que utilizaban los nazis. De eso trata la película. Pero también se dedicó a escribir papers como este del año 1950. Y fíjense que lo primero que se pregunta es, bajo el título del juego de la imitación, él pregunta si las máquinas pueden pensar. Es una locura que un tipo en el año 50 se pregunte si las máquinas pueden pensar. Se dan cuenta que ya era un tipo elevado, ¿no? Y él ensaya una respuesta.
Hay una escena de la película, que es la que tenía acá, que está descolgada de la película, que es él hablando con un policía sobre este paper, una cosa insólita. Entonces, claro, ahora si la ven en la película, traten de identificar dónde está la escena, descolgadísima, donde él habla con el policía de Joven la Imitación. El gran aporte de Turing. Pero alguien ya hablaba de pensar. Vamos a tratar de bajar bien a tierra. Estábamos allá arriba en el humo, ¿no? Vamos a tratar de bajar bien a tierra. ¿Qué quiere decir? Una breve definición de inteligencia artificial y una primera, ¿no? Pero ahora levanten la mano de lo que saben lo que es un algoritmo. ¿Todos ya están cursando programación 1? No, todavía no, semestre que viene. ¿No? Semestre que viene. Pero es algo parecido a lo que nos decías hoy, ¿no? O sea, un algoritmo podemos pensarlo como un conjunto de instrucciones que dado datos de entrada siempre nos va a devolver los mismos datos de salida. Es un conjunto ordenado de instrucciones. Cuando alguien nos dice cómo preparar un trago, como este de acá, se llama Malamado, no lo conozco, ¿no? Pero lo que nos dicen es, bueno, si se dice estos pasos y agarrás todos estos ingredientes que están ahí, se supone que siempre la salida va a ser el mismo trago. Dados los ingredientes y dado ese conjunto de instrucciones, siempre vamos a tener el mismo trago. ¿Está bien? Cuando compramos la yerba nos tiene un algoritmo que dice, bueno, cómo preparar el mate. Cuando la maestra nos enseñó a dividir, nos enseñó un algoritmo, no nos dijo que era un algoritmo. ¿Sí? Pero si seguíamos siempre los mismos pasos, sí íbamos a poder dividir. Este juego de ajedrez es de la década de los 80. Y en realidad lo escribió un ajedrecista que sabía programar. Por lo tanto, escribió algunos algoritmos que permitían que un humano jugara contra la computadora. ¿Bien? Un algoritmo, está claro que es algo cableado, ¿no? Es algo que nunca cambia. Si ustedes jugaban este juego, en algún momento le iban a ganar. En algún momento le iban a ganar. Pregunta. Belén, ¿podés responder vos? Pará. ¿Y tu compañero cómo se llama? No, vos. Gastón. Gastón, este juego, cuando vos perdías y volvías a jugar una partida, hacía las mismas movidas y volvías a perder, pero más adelante le ganabas, ¿no? Porque te dabas cuenta que le ibas a ganar. ¿Aprendí algo? ¿Cómo? No aprendía. Pero esto no es inteligencia artificial. Acá no es una computadora intentando emular la capacidad cognitiva de un ser humano. Es eso. Pero no aprende. Una vez que sabés cómo ganarle, estoy de acuerdo contigo, le gana siempre. Y esto que acabo de decir, que parece una pavada, o sea, porque el algoritmo no cambia, datos de entrada, puede generar algo aleatorio en el medio, pero en general vamos a tener la misma salida, está bien, esa es la idea. Por lo tanto, acá aparece un concepto nuevo, que es el aprendizaje, ¿no? Que es importante en la inteligencia artificial. Pensemos en el siguiente caso, ¿no? Cancha de tenis, podría haber sido cancha de fútbol, pero me iba a complicar el partido. Cancha de tenis abierta, eso es importante. A ver si anda la animación. Sí. Sumamos que un jugador de tenis que además sabe programar, en este caso no es un ajedrecista, es un jugador de tenis que sabe programar, va a ser una aplicación que a partir del clima nos dice si se puede jugar o no un partido de tenis. ¿Está bien la consigna? Tiene que escribir un algoritmo que después lo hará una aplicación para que se distribuya en el App Store. Bueno, el clima puede ser soleado, nublado, lluvioso. Es un arbolito esto. ¿Está bien? No. Ahora sí. Sí. La humedad puede ser alta o normal. Si la humedad es normal, va a devolver que sí se puede jugar. Esa es la salida, ¿no? Dice que
toma el clima, se fija si está soleado, se fija la humedad, si es normal dice que sí, y si no es normal dice que no, o si es alta. Si está nublado dice que sí, se puede jugar. Y si está lluvioso, se fija el viento, si el viento es fuerte dice que no, si el viento es suave dice que sí. Ese es el algoritmo hecho un arbolito. Es un arbolito, ¿no? de decisión nada más. ¿Lo entienden el árbol, no? ¿Sí? Ahora imagínense que este algoritmo se hace famoso, lo descarga un tenista de Canadá y ese día nieva. ¿Qué pasa? Se rompe. No tiene salida posible, ¿estamos de acuerdo? No hay salida posible. Y acá hay una idea, que la primera vez que yo la vi, hace muchos años, yo parece que tuviera muchos más años de los que tengo, les quiero adelantar por las dudas. Me pasa eso. Pero tengo bastantes. Hace muchos años me enseñaron este pique que me partió la cabeza, que es el siguiente. Este tenista, y así como también el que hizo el juego de ajedrez, partieron de la realidad de su concepción del mundo, en este caso de cuándo se puede jugar o no un partido de ajedrez, y eso lo convirtieron en un algoritmo. ¿Está claro? Lo que ellos entendieron de la realidad, lo convirtieron en un algoritmo. Y así vivimos, ¿no? Cuando programamos hacemos eso. Ahora, miren esta idea, ¿no? Esta idea lo que hace es dar vuelta al problema, que es la siguiente. Si en lugar de partir de lo que nosotros sabemos de la realidad para escribir un algoritmo, si partiéramos de los datos, que son lo más parecido a la realidad, esto, por ejemplo, que muestra ahí son 11 días, el histórico de 11 días, las condiciones climáticas y si se jugó o no se jugó. Si nosotros partiéramos de esa realidad y algún algoritmo pudiera generar el árbol que vimos hoy, estaríamos aprendiendo. ¿Se entiende la idea? Lo que hacemos es, partimos de estos datos y en lugar de partir de la realidad tomamos los datos de entrada y de salida, porque fíjense que hoy hablamos, perdón que ahí estoy haciendo un spoiler de algo que se viene, pero tenemos datos de entrada y este era el dato de salida, ¿se acuerdan? Era el que estaba abajo en el árbol. Tomamos el clima y si se jugó o no se jugó. Y a partir de eso, podemos, a partir de un algoritmo de aprendizaje automático, generar el algoritmo final. Es como, voy a simplificarlo, es como que la computadora generara el algoritmo final a partir de los datos. Eso es aprender. Y eso en la jerga de la IA, de la inteligencia artificial, se llama aprendizaje automático. Es aprender a partir de los datos. ¿Sí? Y eso tiene que ver con lo que hacen esas empresas que vimos al principio y muchas otras. ¿Se entiende la idea? Gastón, ¿no? Te ganaste todos los puntos, ¿se entendió? ¿Sí? Ahora, ¿qué precisamos? Buen volumen de datos, que sean veraces, o sea, que tengan buena calidad y que sean representativos. Si nosotros solo tenemos datos de día que llovió, va a ser imposible que el algoritmo aprenda qué hacer cuando no llueve. Y alcanzaría con agregar datos de cuando nieva para que aprenda a saber qué hacer cuando a un jugador le nieva en Canadá. ¿Sí? Bueno, y básicamente el aprendizaje automático no solo funciona con datos estructurados, sino que puede funcionar con imágenes. Podemos enseñarle a un algoritmo a procesar píxeles y por lo tanto a ver. Y estos datasets son generalmente los que se usan. Por las dudas, no todo lo que están ahí son perros. Y saben que de hecho hay competencias de esto, donde acá hay humanos que etiquetaron esto, ¿no? Hay humanos que dijeron, esto es un perro, esto no es un perro, esto es un perro, esto es un perro, y eso permite entrenar algoritmos que hoy ya ven mejor que nosotros. Capaz que nos comemos una mopa o nos comemos un perro. Hay muchos. Más. ImageNet se llama
este repositorio de imágenes que tiene miles de imágenes, que no son imágenes específicas, no van a encontrar imágenes médicas, sino imágenes del mundo, ¿está bien? Vamos a ver una también de aprender. Ahí dice, voy a tratar, dice, es terrible falta ahí un es terrible la calidad de esta cámara, me arrepiento de haberla comprado, no quiero volver a este restaurante, su atención fue terrible. Hay un área también del aprendizaje automático, en particular del procesamiento del lenguaje natural, que más adelante en la carrera le van a poder ver, que se llama análisis de sentimiento, así como lo escuchan. Hay gente que se dedica a estudiar el sentimiento a través de los textos. Es un gran problema, ¿no? Esos textos que están ahí son positivos, negativos o neutros. Negativos. Gastón, no te vayas. ¿Qué? No, son negativos, ¿no? Perfecto. Estamos todos de acuerdo. ¿Y por qué son negativos? Porque tienen la palabra terrible, ¿no? Si pudiéramos escribir un algoritmo, diríamos, si tiene la palabra terrible, es negativo. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Bien. Sí, pero no. Por ejemplo. Bien, lo que dice el compañero que está muy bien, es que nosotros, sobre todo en el Río de la Plata, podemos usar terrible para algo no negativo, sino muy bueno, muy positivo. Por ejemplo esto, ¿no? Acabo de llegar a casa, terrible fiesta. Entonces no es solo con la palabra terrible, sino donde está ubicada. Por lo tanto, resolver este tipo de problemas se hacen mucho más fáciles entrenando, utilizando textos etiquetados por humanos, que aplicando reglas algorítmicas fijas. Les estoy mostrando distintos ejemplos de aprendizaje, ¿está bien? Pero en todo necesitamos datos. Algo que se hace mucho es etiquetar o procesar de forma automática los reviews que se hacen en Amazon o en el Mercado Libre. Si son negativos, positivos o neutros. Y eso ya los puede hacer un algoritmo. No lo tiene por qué hacer un humano. Que esto es inviable por el volumen. ¿Sí? Bueno, acá hay un video que no va a aparecer. Pero yo les voy a contar lo que aparecía en ese video. En ese video aparecía, ojalá que esto no se caiga, se puede caer esto en cualquier momento. A ver, espero que no. Pero lo que aparecía en ese video era, ¿cómo? Bueno, había unas personas subiendo un auto Waymo. Los autos Waymo son los autos de Google, los autos autónomos de Google. ¿Sí? Esos autos funcionan porque básicamente todo el tiempo están utilizando, dentro de otras cosas, computer vision para identificar si hay carteles sea al paso, si hay carteles de pares, si hay personas cruzando, si hay otros automóviles, etcétera, etcétera. Yo les decía que para etiquetar las imágenes de los perros, que después se utilizaron para entrenar algoritmos, se necesitaron muchas personas. De hecho, hay trabajos de etiquetadores, hay personas que se dedican a etiquetar. ¿Cuántas personas creen que Google usó para etiquetar esto? Etiquetar. Alguien dijo 0. En realidad no dijo, hizo así. ¿Cuántas creen que usó Google? ¿Ni más? Bueno, no usó 0. En realidad gastó 0. Gastó 0 en pagarle salario a esas personas porque en realidad nosotros las etiquetamos gratis. ¿Está bien? Básicamente cuando estamos haciendo esto, que son los reCAPTCHA, todos usaron alguna vez algún reCAPTCHA. El reCAPTCHA sirve porque de alguna manera nos permite saber a un sitio web si es un humano el que está entrando o no, pero ya de paso cañazo le estamos dando una etiqueta a Google para saber, y de hecho vieron que cada vez más son cuestiones de tránsito, ¿no? Si hay un puente, si hay una bicicleta, ¿sí? O sea que le estamos dando muchos datos de entrenamiento, mucho corpus. Bien, esta presentación hubiera terminado acá hace unos años, pero en el 2017 básicamente se presentó una nueva era de la inteligencia artificial. Acá vimos básicamente el viejo Machine Learning, vimos procesar imágenes también con Machine Learning, pero en este caso procesando píxeles. Y a partir del 2017
Google presentó este artículo, seguramente uno de los artículos más citados, que es Attention is All You Need, que presenta una nueva arquitectura, se llama Transformer, que es la T de GPT, de ChatGPT, y que básicamente, bueno, es que trajo toda la inteligencia artificial generativa que hoy tenemos. Pero todo lo anterior es también inteligencia artificial. Todo lo que estamos viendo es inteligencia artificial. No vamos a adentrarnos en este paper porque no nos da el tiempo. Pero sí preguntarnos, en definitiva, qué necesitamos para que toda la inteligencia artificial que vimos hasta ahora funcione. Y algunas de las cosas que precisamos son estas. Precisamos algoritmos de IA, ya lo vimos. Y hay muchos algoritmos de IA gratuitos que podemos usar. Precisamos gran capacidad de cómputo, hoy la tenemos. Tenemos más capacidad de cómputo que nunca. Precisamos mucho almacenamiento para poder almacenar los grandes volúmenes de datos. Y además precisamos mucha memoria. Memoria RAM. Que ellos no sé si se enteraron, pero ahora se normalizó, pero explotó el precio de la memoria RAM. Es inaccesible. Producto de que hay mucha inteligencia artificial usando memoria. ¿Qué más precisamos? Falta algo. Datos. Sin datos no hay IA. Sin los datos de los 11 días que de juego, de histórico de juego de tenis, no había algoritmo posible que pudiéramos entrenar. Sin datos de imágenes de perros y de imágenes de nuggets, no había forma de entrenar un algoritmo de computer vision. Y sin todos los datos que tiene Internet, no podemos procesar un modelo como los GPT de OpenAI o los Gemini de Google, los modelos de IA generativa. Y de alguna manera esta es la pirámide que tenemos que recorrer. ¿Sí? Es una pirámide compleja, porque esta se llama pirámide de la información. Básicamente arranca con los datos. Los datos son los que tomamos de la turbina del Boeing. Esos son datos. Ahora, los datos crudos per se no nos sirven para nada. O sea, nadie puede tomar decisiones observando 1 millón de lecturas de una turbina de Boeing. No hay forma. Cuando se procesan esos datos, obtenemos información. Información es, por ejemplo, la turbina aumentó 5 grados la temperatura. Eso es información. Producto de haber procesado cierto volumen de datos. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia entre datos e información? Eso es muy importante. Porque después en base a datos los estudiantes hablan de información, ¿verdad? Bien. Entonces es importante que ya sepan que no es lo mismo. ¿Sí? Dato crudo que información. Arriba de la información aparece el conocimiento. El conocimiento tiene que ver con, está bien, aumentó un 5% la temperatura, y yo sé en general que cuando aumenta el 5% la temperatura, es probable que esté fallando alguna pieza concreta de la turbina. Ya eso no es información, eso es conocimiento. Porque de hecho, eso lo hace un científico de datos, o lo hace un ingeniero, que no solo sabe de los datos, sino sabe cómo funciona la pieza o el software que genera esos datos. Y la cúspide de la pirámide tiene que ver con la sabiduría, que es donde queremos llegar siempre, y todas las empresas quieren llegar, a partir de sus datos, casi todas están lejos, pero la sabiduría tiene que ver con perfecto. Entonces, a esa turbina hay que hacerle mantenimiento predictivo. Es una acción concreta. ¿Sí? Hay que hacerle mantenimiento predictivo ahora, si no puede fallar. ¿Sí? Yo diría que hoy la mayoría de las empresas del mundo están en el amarillo. Son pocas las que están en conocimiento y muy pocas las que están en sabiduría, muy poquitas. ¿Sí? Y obviamente lo que hacemos es todo el tiempo aprendiendo, ¿no? O sea, lo que obtenemos de los datos lo aplicamos en el mundo real
y en función de cómo nos va volvemos. ¿Sí? Algunas empresas lo hacen de manera más madura y otros lo hacen de manera un poquito más a matar, por decir una manera. ¿Sí? Entonces, a todo esto surgió una nueva profesión que tiene que ver con el ingeniero de datos que yo le mencionaba más temprano, que básicamente son ingenieros en computación con un perfil en ingeniería de datos. Que hoy se necesitan muchos más de los que tenemos. Es un perfil que digamos, muy demandado por la industria, por lo que hablábamos. Las empresas hoy quieren aplicar IA, pero no tienen datos maduros o no tienen datos que estén lo suficientemente prolijos como para ser procesados y extraer, por ejemplo, información. ¿Y qué hace el ingeniero de datos? Y acá estoy haciendo todo lo posible para llegar a la hora y media. Pero vamos a ver que hace básicamente 2 o 3 cosas importantes. Primero, analizar y asegurarse que la calidad de los datos sea correcta. Esto es interesante porque esto es una encuesta que le hicieron a gerentes generales de empresas y también a gerentes de tecnología. Y lo que ellos respondieron, la pregunta fue, bueno, ¿cuáles son los principales problemas de adoptar IA, de adoptar inteligencia artificial? Y fíjense que la segunda línea habla de problemas de calidad en los datos. Y por ahí también habla lo que tiene que ver con la integración de los datos. ¿Sí? La voy a encontrar. ¿Sí? Ahora, este problema lo tenemos que resolver y lleva mucho tiempo. ¿Sí? Lleva mucho tiempo y lleva mucho trabajo, lleva muchos recursos y sobre todo muchos recursos humanos asociados a ingeniería de datos. Entonces, obviamente, esta frase está recontra trillada, ¿sí? Es una zona común, pero los datos son el combustible de cualquier modelo de inteligencia artificial. Mala calidad de los datos implica información de mala calidad. Implica que tomemos malas decisiones y modelos predictivos o modelos de aprendizaje automático deficientes. Esto está medido, obviamente. Vieron que los norteamericanos miden todo, ¿no? Todo, absolutamente todo lo que pueden lo miden. Y está medido de que, en promedio, las grandes empresas, ¿no?, incurren en gasto de 9.7 millones de dólares anuales producto de la mala calidad de datos. Y la mala calidad de datos implica decisiones que no pudieron tomar o decisiones que tomaron mal, como hizo Target. Y seguro que todos en algún momento fuimos víctimas de algún problema de calidad de datos, alguna llamada telefónica incorrecta, ¿sí?, un paquete que no nos llegó porque la dirección estaba mal cargada. Tenemos muchas historias de problemas de mala calidad. Esta como la más impresionante, que fue este Mars Climate Orbiter que se mandó en algún momento a Marte. Se olvidaron de cuando mandaban los datos de telemetría, no le pusieron la unidad de altura. Básicamente la altura o se mide en metros o se mide en pies. Y lo que pasó fue que la nave interpretó que eran pies cuando en realidad le estaban mandando metros y se estrelló. Entonces tenemos ese problema de calidad de datos, salió carísimo. Estaba hablando de un proyecto de este tipo, son miles de millones de dólares. Entonces las empresas están sufriendo todo el tiempo problemas de calidad en los datos. Básicamente cuando hablamos de calidad hablamos de exactitud de los datos, accuracy. Pero es un concepto mucho más complejo. Cuando nosotros nos informamos a través de redes sociales, cada posteo es un dato y cada posteo podríamos medirlo y ver
si es correcto o no es correcto, si hay información o desinformación en ese posteo. Eso también es calidad de datos. O sea, hay mucho ahí para estudiar y aprovecho a hacer marketing, que en nuestro grupo del INCO tenemos una asignatura, calidad de datos, ya hace mucho tiempo, es una electiva fundamental para cualquier ingeniero de datos. Así que háganla cuando lleguen, también se les recomiendo. Obviamente hay muchas fases donde se producen calidad de datos. Nosotros tenemos un profesor invitado que viene de la Universidad Castilla-La Mancha, que es Ismael Caballero, y me acuerdo que nos contó una anécdota de que había una base de datos donde las direcciones estaban todas mal escritas. A él le llegó ese problema, y a todas le faltaba la D. Por ejemplo, en lugar de avenida Italia. Hicieron todo un análisis, qué había pasado. Y lo que andaba mal era la D del teclado de la persona que hacía el ingreso de los datos. Por lo tanto, la calidad de datos puede venir desde el momento que se genera el dato, porque un sensor anda mal o falta una tecla que no funciona, o incluso cuando se procesa al final. A veces hay transformaciones producto de algunos modelos que hacen que inyecten problemas de calidad en los datos. Obviamente puede pasar que se rompa algo, ¿no? Acá tenemos ejemplos, ¿no?, de problemas de calidad. Por ejemplo, acá, vacaciones en Roma, le falta la O, tenemos error de digitación. Yo no sé de cine, pero se supone que ahí hay nombres intercambiados de los directores. Datos inconsistentes, porque acá tenemos una película que el último remake fue en el 40, pero su año de creación fue en el 42. Esto para mostrarles el tipo de problema que podemos llegar a tener. Hay un importante banco uruguayo que cuando migró su core bancario se descubrió que tenía un montón de fechas de nacimiento que eran 19 de junio, todas. Y porque claro, era un dato obligatorio y seguramente la persona que entregaba la tarjeta, por ejemplo, y ponía 19 de junio, de cuál año, y bueno, que el dato fuera, ¿está bien?, para poder procesar la solicitud. Datos desactualizados. A veces nos pasa que almacenamos datos que un correo electrónico, un teléfono, que ya no es válido. Y por lo tanto a veces podemos corregir los problemas de calidad y otras veces no podemos, o es muy costoso hacerlo. Por lo tanto acá estamos ante un desafío importante donde es importante además poder usar inteligencia artificial para abordar este tipo de problemas. Bien, este es otro dato, otro estudio interesante porque muestra que en general las empresas no digitales, las que nos convocan hoy, creen que tienen mejor calidad de los datos de lo que realmente tienen. Ese paper lo que dice es que convocaron a gerentes de empresas y le dijeron, bueno, ¿y qué tal es la calidad de tus datos, señor gerente? Y en general decían, buena, muy buena. Y les pedían que trajeran a la siguiente instancia 10, 15, 20 registros de cualquier sistema que quisieran. Y después se encontraban que no era tan buena. O sea, había un gap entre lo que ellos creían y lo que realmente pasaba. O sea que producto de ese experimento se descubrió eso. Además de que me imagino algún despido debe haber habido en alguna de esas empresas, de alguna gente de tecnología. ¿Está bien? Entonces, por acá lo que es calidad, perdón que me fui, ahora sí. Y por otro lado, otra de las cosas importantes tiene que ver con la integración de datos. ¿Alguien me podría decir qué supone que es la integración de datos? ¿O por qué es importante la integración? Sí. Bien, ahí estamos hablando de data incorrecta, ¿verdad? ¿Pero qué sería integrar? Utilizar los datos para modificar el algoritmo. Utilizar los datos para modificar el algoritmo. ¿Se acuerdan hoy cuando hablaba del caso de las John Deere, de las máquinas
para el agro, yo les decía, bueno, ellos lo que hacen es, toman los datos de la máquina y lo integran con otros datos. O sea, toman esos datos y le colocan datos de clima, le colocan datos de calidad de suelo. Y eso es, de alguna manera, integrar. Por ejemplo, yo podría hoy pedirle sus datos, su nombre, su apellido, su correo electrónico. Después podría ir y su cédula. Podría ir a Bedelía y pedirle su escolaridad e integrar con su cédula todo lo que me entregue Bedelía. Y empiezo a generar registros cada vez más valiosos de ustedes. De distintas fuentes de datos, ¿no? De los datos que yo les pedí, más los datos que recogí en Bedelía. Y eso es integrar. Y para las empresas es muy importante porque las empresas tienen muchas bases de datos. La empresa FedEx, por ejemplo, dice tener 5.000 sistemas transaccionales, tiene 5.000 bases de datos en el mundo. Por lo tanto, tiene el desafío de integrar todas esas bases de datos. Y en Uruguay pasa en la mayoría de las empresas también ese mismo problema, ¿no? Que ahí tienen que integrar muchas de esas bases de datos. Pero además con este problema, acuérdense de la variedad, ¿no? Tienen que integrar no solo bases de datos, sino Excel, Word, PDF, que lo tienen en silos, ¿no? Es como que Bedelía tiene sus datos, pero probablemente después haya expedientes de ustedes en otro lugar, donde están en otro silo. Y todo eso necesitamos integrarlo para tener una sola fuente de la verdad. Y esto también es, y esto es una función muy importante del ingeniero de datos. Empresas como Google están todo el tiempo integrando. Su negocio está en integrar. Lo que ustedes ven en YouTube, lo que ustedes, qué páginas visitan, qué le preguntan a Gemini. Imagínense los perfiles que ese tipo de empresas pueden tener de ustedes producto de la integración. Todas quieren, las empresas, parecerse a Google en este sentido, de tener una única fuente de verdad. Y para eso, bueno, ya muchas están comenzando a integrar y haciendo inversiones importantes en esto, ¿sí? Tanto empresas privadas como empresas públicas del Uruguay lo están haciendo. Y lo que intentan hacer es esto, ¿no? Que se llama data mastering, es tener una única fuente de verdad. En lugar de tener, o además de tener muchas bases de datos, ¿sí? Es tener una única base de datos con todos esos datos integrados. Y de nuevo, es un trabajo complejo. ¿Está bien? Es un trabajo complejo. Este es el gran desafío. Y además, tecnológicamente, yo diría que en los últimos 10 años es que estamos preparados para poder hacer esto. Y para eso existen tecnologías como esto que llaman data lakes, que son grandes bases de datos que permiten integrar datos de distintas fuentes. ¿Sí? Data lake o lagos de datos. Existe otro que se llama Data Lakehouse. Algunas tecnologías anteriores, Data Warehouse, que es otra asignatura. Tenemos asignaturas para cada una de estas, sigo con el marketing de nuestro grupo, ¿sí? Que nos permite justamente integrar grandes volúmenes de datos, ¿no? Terabytes, exabytes, en única fuente de datos sobre la cual después hagamos ciencia de datos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá, Ulises, sobre esto? Algunos de estos temas pueden ser como tragar talco, no son temas tan apasionantes, pero vieron que para que la inteligencia artificial funcione necesitamos esto. De hecho, hay una frase que básicamente lo que hace el ingeniero de datos es como el trabajo del conserje, ¿no? Hace el trabajo de limpieza, ¿no? Acomodar los datos, asegurarse que tengan buena calidad para que después vengan los científicos de datos o los machine learning engineers, los ingenieros de machine learning o los ingenieros en IA y ponen a hacer su magia. ¿Sí? Algunas, y creo que muy bien, pero algunas reflexiones finales que quería compartir con ustedes, algunas tienen que ver con lo que estuvimos hablando hoy, con datos, con inteligencia artificial.
y capaz que otras no tanto, son muy personales, pero bueno, eh, ojalá sirvan. La primera no es muy personal y creo que es importante que quede claro que sin datos no hay IA. A tal punto, sin datos no hay IA, que uno de los grandes negocios hoy en día es la generación de datos sintéticos. Porque los grandes modelos de IA generativa ya agotaron todos los datos que existen en el mundo. Así que lo que tienen que hacer es generar datos inventados, sintéticos, nuevos. ¿Sí? O sea, hay mucha gente trabajando en eso. Y la industria necesita ingenieros. ¿Y por qué lo puse con mayúscula? Y ahí tiene que ver ahí sí tiene que ver con una reflexión personal. Porque capaz que se les cruzó por la cabeza en algún momento de pensar qué mal momento para estudiar ingeniería en computación parece ser este, ¿no? Tenemos modelos como Cloud Code o mismo OpenAI o Gemini que programan por nosotros. Yo sé que es una pregunta muy personal, pero levante la mano aquí se le pasó por la cabeza esto. Bueno, gracias. ¿Se entiende la pregunta, no? ¿Cuándo se nos pasó por la cabeza de que qué mal momento? Era 10 años antes. Y les quiero decir que en realidad yo creo que es todo lo contrario. Lo que hizo la industria hasta ahora, durante todas estas décadas, fue tomar ingenieros y ponerlos a programar. Ese era el gran trabajo. Ustedes durante todos estos años se van a formar en programación, arquitectura de sistemas, ingeniería de software, datos, bases de datos. Van a entender problemas y fundamentos muy complejos. Y después salían de facultad con todos esos conocimientos y terminaban programando. Yo nunca vi un ingeniero civil haciendo mezcla para hacer una planchada. No sé si ustedes, pero capaz que no lo vimos. Sin embargo, nosotros hacíamos eso. Y creo que este es un momento donde se van a necesitar cada vez más ingenieros que trabajen como ingenieros. Programar es un accidente. Programar es un vehículo, es una forma de obtener un software, un pedazo de software. Pero después eso hay que, primero, tenemos que hacerlo andar. Y si es, además, un componente de inteligencia artificial, hay que hacerlo andar. Y créanme que por más que empresas como OpenAI, como Microsoft, como Google están invirtiendo miles de millones de dólares en inteligencia artificial y en infraestructura, en centros de datos, todavía las empresas no están adoptando la IA, no están adoptando la inteligencia artificial. ¿Alguna hipótesis de por qué no la están adoptando? ¿Se les ocurre por qué no? Es una buena hipótesis. Si no hay ingenieros especializados todavía, podría ser. ¿Por qué? Bueno, bueno, la última ola, que es la IA generativa, la que ustedes usaron para los trabajos del liceo, sí, todavía puede ser que esté verde. Pero la anterior, la que yo les mostré de Computer Vision y demás, tiene sus años, ya está madura. Pero pensemos en la última, pensemos en la IA generativa. ¿Alguna otra hipótesis ahí? Es muy general. Es muy general, son modelos que saben del mundo, pero no necesariamente saben, no sé, sobre una facultad, por ejemplo, ¿no? Para usarla acá. Podría ser. Pero hay un... ¿Ibas a decir algo? Perdón. Bien.
Es- Eso tiene que ver con la inmadurez, digamos, que mencionábamos hoy, ¿no? Eso que vos decís. Bien, son todos buenos puntos. Pero hay un punto muy importante que adentro de las empresas, lamentablemente, lo que hay es gente. Y a la gente hay que decirle, a partir de ahora tenés que usar esta herramienta de inteligencia artificial para hacer el trabajo que hacías antes. Y los humanos somos complicados. O sea que tan importante como desarrollar una pieza de software, tan importante, es lograr que los usuarios finales la adopten. Y yo estoy seguro que OpenAI todavía no tienen ustedes usuarios súper adeptos. Probablemente viene otro mejor y lo que se cambian. Y eso es un problema. Pero además hay otro problema. Las empresas son mucho más lentas que las personas para adoptarla. Las empresas están llenas de personas que usan la inteligencia artificial, sin embargo la empresa no la usa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Más que nunca, precisamos entonces ingenieros metidos adentro de esas empresas, con una visión muy ingenieril de los sistemas, para que soluciones agénticas e inteligencia artificial puedan funcionar. Y eso no va a hacer que mañana nos quedemos sin trabajo y que el estudio para ustedes sea innecesario. Todo lo contrario. Nos espera un futuro con muchísimo trabajo, no tengo duda, y con muchísimo trabajo, de nuevo, no de programación, sino ingenieril. Por eso el concepto de es el mejor momento para ser ingeniero de verdad, ¿sí? Y poder aplicar todo lo que ustedes aprendan. Así que bueno, primero gracias por venir un día de lluvia, gracias a los profes que me acompañaron hoy. Y bueno, estoy a las órdenes, obviamente, para cuidar dudas que tengan. Y perdón, Belén, pero tenía que usar a alguien para... Así que bueno, muchísimas gracias.